Y en ese sentido vamos a saludar y darle la bienvenida a Fernando Brizuela, que es artista visual, que tiene algunos trabajos relacionados con la botánica y el cannabis, y bueno, está exponiendo Polillas, Lo Negro y Monstruos de Marihuana en el Centro Cultural Contraviento de Rodríguez al 700. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo escucharlos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, bienvenidos. Contanos un poquitito cómo empezaste a construir estos monstruos. Yo le había puesto de cannabis, pero en verdad vos Sí, de la marihuana. claro, los nombrás como marihuana. Sí, bueno, justamente porque ahí hay una relación que, bueno, ustedes la entenderán perfectamente porque es bastante literal, Mm. entre lo monstruoso y lo amenazante con el universo, con el paradigma que durante mucho tiempo existió de asociar a la marihuana, tanto la planta como la sustancia, como el consumo, con una situación ominosa, amenazante, digo, como paradigma social. Y Ujú. yo lo que hago un poco es tematizar esa cuestión. Ujú. Bien, bien. De manera irónica, Claro. podríamos decir, para alguien que lo ve desde nuestro lugar, desde nuestro punto de vista, y para alguien que justamente está desacostumbrado y continúa pensándolo con, qué sé yo, con una estructura más del siglo pasado, como ese cuco, ese Mm. fantasma, e incluso originalmente yo lo pensaba como un espantapájaros, es decir, como algo que se pone ahí para asustar. Me gusta eso, la idea del El espantapájaro, porque espantapájaro. sí era como una cuestión ahí de que asustaba, digamos, antes de uno empezar a poder familiarizarse con lo que es la cuestión de cannabis y tal. Ujú. Me gusta la figura del espantapájaro para asustar. Es muy buena. Bueno, pero esa la descartaste, ¿no? Entonces Claro, fuiste fuiste a los a los monstruos. monstruos directamente. Y lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en Rosario, ahí en calle Rodríguez 721, en el Centro Cultural Contraviento, es solamente una parte de una colección más grande, ¿no? Que empezaste hace varios años. ¿Podrías describir alguna de las piezas, por lo menos las que están en Rosario y, no sé, algunas que quedaron en la colección que te gustaría describir? Es un programa de radio, es difícil para, para este momento tan, Sí, tan visual, ¿no? totalmente. Bueno, pero Es, después vamos a es todo dar un desafío. algunos links o algunos lugares Sí, donde por se supuesto. pueden ver las obras, ¿no? Sí, por un lado, por supuesto, los invito a visitar la exposición. Es mi primera muestra individual en la ciudad de Rosario. Para mí es un placer y una alegría total estar mostrando en el Centro Cultural Contraviento, que ya tenía una programación en un tema que fue conduciendo la programación de 2024, que era justamente arte y Ujú. narcotráfico. Bien. Y ahí mi obra iba perfectamente y hoy actualmente el hilo conductor es Lo Negro, que tiene que ver con otra serie que estoy presentando, por ahí no tanto, no tan relacionada con el universo del cannabis, que es una serie llamada Vuelos Nocturnos, Mm. que son como imágenes de polillas, que son como un trabajo que estoy haciendo actualmente. En el mundo del cannabis yo vengo trabajando, como ustedes mencionaban, desde el año 2011 y tengo muchas series, por ejemplo, estudios botánicos hechos con acuarela, Mm. que son como si yo fuese un pintor viajero que antiguamente viajaba por el mundo en el siglo XVII, XVIII, buscando los especímenes valiosos para, digamos, las diferentes coronas europeas, y en lugar, como no existía la fotografía, en lugar de registrarlos, como se hace actualmente a través de la fotografía, lo hacían con acuarelas, pintando los especímenes valiosos para la agricultura, para el comercio, para el desarrollo de las diferentes coronas. Y entonces yo pinto toda una serie de plantas de marihuana, de cannabis, con mucho realismo, o sea, como si fuesen especímenes botánicos de muchas y de mucho detalle. Si alguien se tiene que asustar, digamos, y no conoce el tema, creo que lográs el objetivo, ¿no? Claramente. Sí, sí, lo digo un poco En irónicamente. algunas cosas, no en todas. Quiero hacer la Sí, aclaración, ¿no? hay algo peculiar que es que el monstruo para el que está, o sea, que lo ve desde un lugar del consumo recreativo, de que tiene que ver con el universo más de la libertad personal, lo ve como una ironía, como diciendo, acá no hay ningún monstruo. Y la persona que todavía está como con algún prejuicio, que lo asocia con el deterioro personal, con la vagancia, todas las asociaciones negativas que tiene la planta, por ahí puede llegar a pensar que ese monstruo amenazante todavía tiene algún dejo de realidad, que por ahí tiene más que ver con una construcción desde la ignorancia, ¿no? Desde el prejuicio.
Fernando, o se puede amigar con el monstruo. y eso quería preguntarle, porque dos cuestiones. Una pregunta donde hay dos, al menos en contraviento.com.ar, que es la página web del Centro Cultural, que los invito a verlo, pero en realidad vayan a ver la muestra porque está buenísima. Quería preguntarte, no sé si querés contarlo o no, pero te estamos entrevistando en un programa canábico y ver al menos estos dos monstruos que los podemos compartir con los oyentes. Se impone la pregunta de, técnicamente tenés mucho conocimiento. Se notan que los dos monstruos son grandes flores con distintos secados y que uno de ellos genera mucho miedo, pero no porque es horrible la imagen que denota, sino porque hasta tiene moho, por ejemplo. Y eso es tremendo para los cultivadores. Entonces despierta un montón de preguntas la obra. Uy, ahí no sé si ustedes me escuchan bien. Ahí te escuchamos bien, sí. Con un pequeño ruido. Bueno, lo que yo intento generar con el aspecto del monstruo, por un lado es el aspecto de las flores justamente, y por otro una suerte de paisaje en miniatura que uy, perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, fuerte y claro. Se colaba un sonido, un monstruo muy fuerte. Perdón, tengo un sonido de una música loca. Fede Pasos no es, ¿no? Uy, ¿Ahí salió o sigue esa música? ¿Sigue? A ver ahí. Ahí se fue. Se fue. Perfecto. Bien, decías. Impecable. Perdón, que no, por favor. había un sonido superpuesto. Ahí, vuelve. Uy. Ahí está. ¿Vos estás haciendo algo, Fede? No. Es como que, claro, se mezcló el monstruo de la marihuana con el monstruo de la laguna y se está armando, claro, un bardo en la comunicación. Ahí te escuchamos. Un sonido muy potente, como de un... Ahí se fue. Mira, perfecto. Bien. Bueno. Se fue. Perdón. Jura y perjura que no toca nada. Yo lo que intento... Adelante. Perdón, ya sé lo que es. Un segundo. Sí, ahí está. Estamos charlando con Fernando Brizuela, Rugidos en la sombra. Esa es la muestra que se puede ver en el Centro Cultural de calle Rodríguez. Al 700. Al 700. Sí. Correcto. Ahí va. Al final eras vos, Mirá que superpuesto un sonido. Le hicimos 500 señas al operador. Al final eras vos. Mucho a Fede Pasos en los controles. Era yo, perdón, mil disculpas. Ahora sí está perfecto. Se fue completamente el sonido. Fer, la mezcla de conocimiento técnico y bueno, eso, la construcción. Claro. Lo que yo intento simultáneamente es generar el aspecto como una piel que tiene el monstruo, el aspecto de que son las flores del cannabis, porque yo lo que utilizo son flores y hojas que muchas veces son restos o de la manicura o de clubes de cultivo con los que yo tengo la suerte de trabajar, que me brindan, o amigos, incluso cultivadores que por ahí cultivan no digo a gran escala, pero en escalas medianas, que tienen un montón de restos de su cosecha y que me lo dan para que yo lo incorpore a mi obra. Entonces lo que yo genero es una especie de piel, como les decía, que también intenta, si ustedes prestan atención, tener aspecto de un paisaje en miniatura. Exacto. Es decir, como si esos monstruos que tienen 50 centímetros de altura, esas figuras de 50 centímetros de altura, pudiesen generar una suerte de paisaje arbolado, donde yo también mezclo con algunas cuestiones que vienen del mundo de las maquetas, de la arquitectura. Entonces yo lo que genero es como un paisaje arbolado, que si esos arbolitos en miniatura, que yo también les agrego a los monstruos, tienen 1 o 2 centímetros de altura y representan un árbol, ese monstruo podría tener 20 metros de altura, sería un coloso. Claro. Y eso funciona muy bien en esta escala, donde los arbolitos son pequeños, y están creciendo en la espalda o en la cabeza del monstruo. No. Hablabas de las reacciones de la gente, ¿no? Cuando ve las obras, sí. Tanto de los usuarios como los no usuarios. Supongo que los has podido observar en algún momento. ¿Qué te llamó la atención a la hora de ver esas reacciones? Y supongo también que te habrás dado cuenta si la persona era usuaria o no. Sí, completamente. Yo incluso muchas veces presenté obras que tenían directamente plantas vivas, que hoy por hoy, con cómo se ha avanzado afortunadamente en los cambios de paradigma con respecto a la planta,
Hoy es muy normal ver una planta de cannabis en, qué sé yo, un grow shop o en un club. Es mucho más habitual. Yo empecé esta serie en 2011 y, qué sé yo, en los primeros 2000 o en 2000 hasta, te diría, hace pocos años, ver una planta de cannabis era una rareza, era todo como una fascinación generaba en el público. Entonces, estas plantas particularmente, yo presentaba pequeños indoors, como botiquines, yo los llamaba botiquines, a toda esta serie, con la planta viva creciendo dentro, como un mini indoor. este, Me acuerdo que generaba mucha curiosidad, pero una curiosidad más de un descubrimiento de algo que hasta ese momento parecía prohibido. Sí. Claro, claro. Fernando, técnicamente, el material vegetal que usás, ¿ahora está detenido en el tiempo o sigue su camino biológico? Es una duda así técnica. Sí, mira, al comienzo, cuando yo comencé estos monstruos, yo le ponía directamente las flores pegadas, así en crudo, o sea, Sí. apenas curadas, las flores se las pegaba directamente al monstruo. Pero me di cuenta que con el paso del poco tiempo, meses, incluso pocos años, se volvían como un pasto seco que al tocarlas se deterioraba completamente. Entonces Ujú. Sí, se sí, volvía pasa medio eso. como, o sea, se degradaban muy rápido las piezas. Y hablando, como yo trabajo en el universo del mundo del arte, los museos, y ahí yo conozco mucha gente que trabaja en conservación Mm. y en restauración de obras de arte, y también a pedido de muchos coleccionistas que me decían, che, venía a restaurármela, se vino abajo, cambió el color y qué sé yo. Yo desarrollé una técnica en donde toda la materia vegetal la plastifico y la pigmento, y entonces eso ya queda, dura en el tiempo, no sé si eternamente, pero un periodo bastante largo, donde es estable tanto el color como la forma de estos cogollos que yo vuelvo a generar con la propia materia vegetal una Claro. vez seca. Haciendo la aclaración que únicamente para una obra de arte, no lo intenten en sus casas. Fumar el monstruo, No. claro, no. Son dos cosas distintas, claro. Sí, supuesto. justamente por ese proceso la idea de fumar, lo que mucha gente siempre me hace el chiste como diciendo, uy, me fumo un brazo si estoy en un apuro, cosas así, no funcionaría porque te daría un gran dolor de cabeza porque finalmente es algo que es bastante plasticoso, o sea que no tendría ningún sentido fumarlo. ¿Nunca tuviste miedo o temor de que alguna ministra de seguridad te capturara las obras y las incendiaras? Porque, bueno, Por sería ejemplo. un espectáculo Sí. doblemente Sí. impresionante, ¿no? Alto operativo de marketing, Fer, claro. Sí, sí, ahí sería Claro. un buen lanzamiento, un buen impulso a mi Sí, carrera. sí, aparte un buen lanzamiento, Este, digamos, de todo ese Justamente monstruo hace de un rato estaba cannabis un poco también, pensando imagínate. en esto, ¿no? De los paradigmas de la sociedad con respecto al cannabis y cómo lo que parece ganado, que es esto del universo del ReproCan, del tener un permiso, la posibilidad de cultivar, que parecía todo que habíamos avanzado muchísimo y que no había vuelta atrás. Hoy en día se vuelve a cuestionar y se dice que se va a volver todo a cero y que se vuelve a hablar de que los cultivadores son narcotraficantes. Es como, yo siempre digo que el tema del cannabis es como un campo de batalla, o sea, siempre va, se gana, se pierde, se avanza, se retrocede, nunca está nada del todo ganado. Clarísimo. Tengo una última que no tiene que ver con cannabis, con nada. A ver. En esto de entrevistarte y de buscar la página del Centro Cultural Contraviento, que se llama contraviento.com.ar, Ujú. leo en tu biografía, Fernando, que hiciste talleres con un maestro como León Ferrari. Y quisiera preguntarte si lo conociste, si estuviste con él, qué te acordás, qué destacás, que nos cuentes un poquito de Ferrari, que viendo también tu obra, entiendo que hay mucho de él. Totalmente, me gusta que lo veas porque sí, yo siento que lo hay. Yo en el año 2008, cuando fue esa muestra polémica de León Mm. Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, que la censuraron, la cerraron, volvieron a abrir, la gente iba a rezar a la puerta, etcétera, tuve la suerte de que él me convocara a través de una amiga para armarle algunos acuarios, pues yo conozco un poco también del universo de los peces, de cómo funciona un acuario, y había varias obras de él históricas que se iban a presentar que tenían unos axolotes, tenían peces, anguilas, pirañas, muchos tipos
de animales vivos, que hoy en día también es un paradigma que está bastante cuestionado, esto de poner animales vivos en las exposiciones. Bioarte. Pero en ese momento yo lo ayudé con esas obras y pegamos buena onda, quedamos amigos y yo empecé a trabajar. Yo tenía una enorme admiración por su obra, digamos, siempre lo consideré un artista descomunal. Entonces empecé a trabajar con él en el taller durante varios años y esa dinámica de estar con él, o sea, había un asistente principal, podríamos decir, en el taller, y yo cuando podía, y por la fascinación que yo tenía con él, iba y le daba una mano con algunas cositas. Y así a lo largo de los años generamos un muy lindo vínculo, y eso, cuando él falleció, yo sentí también que de alguna manera me faltaba esa alegría de estar trabajando con su obra, con su producción, restaurando muchas de sus obras. Entonces también ahí en ese momento fue cuando, en mi caso, que mi carrera estaba un poco ahí como tambaleando, le puse mucho, mucho, mucho énfasis a mi producción personal y empecé como a producir, alquilé un taller, empecé como a trabajar así como muy, muy, muy fuerte en mi propia obra. En un punto es como que también es porque me faltaba esa cotidianeidad de estar en contacto con los materiales y con las cosas con las que yo trabajaba permanentemente con él. Ujú. Hablamos con Y, Fernando. y Sí. bueno, perdón, y con relación a él, siempre me pareció, algo que sí me enseñó es de verlo, ¿no? De estar con él, de charlar. Ese es un espíritu absolutamente libre, coherente, consecuente en la forma de pensar y la de actuar, y sobre todo una persona súper, súper, súper generosa, o sea, una persona desmesuradamente generosa. Y eso creo que a mí particularmente me marcó mucho. Che, ¿León fumaba? No, no, tomaba whisky. Siempre me convidaba a hacer un whiskycito. Y eso también me Está parecía bien. muy, muy peculiar, muy de su Pero, época también, ¿no? De su generación. Que cada vez que lo iba a visitar, como una especie así de halago, se servía unos whiskycitos y tomábamos en el taller. Bueno, y qué linda manera de poder atravesar también esas ausencias, esos dolores, ¿no es cierto?, el arte y justamente muchas veces también estas plantas que tanto acompañan esos procesos junto a tu producción. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias por haberme invitado y un placer participar de su programa. Los felicito porque me parece que es enorme lo que están haciendo y sobre todo dentro del ámbito de la universidad. Ujú. bien. Fernando, la última, perdón. Sí, no, yo Sí. no lo voy a dejar ir tan fácil, me vos parece. tenés más preguntas. Y esta Sí. es una sección que nosotros llamamos de la cajita de fósforos al frasco de café, como Sí. casi 50 años de No, cultura yo quiero decir de más canábica. cosas si podemos Sí, seguir. vamos, sí, claro. No, ya, Bien. tranquilidad. Sí. Bueno, y la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados tiene que ver con su primera vez. ¿Cómo fue con la planta, no? ¿Te acordás? Supongo. Bueno, sí, mira, yo digamos, a diferencia por ahí de muchos consumidores que normalmente, como yo, arrancan consumiendo en la adolescencia o en la juventud, yo tengo 53 años, empecé a fumar y a consumir muy de grande, es decir, de manera eh, como, o sea, recreativa y eventual, muy, como te dijera, 2009, una cosa por el estilo. No tuve como un consumo, digamos, a lo largo de los años, sino que nunca me había traído demasiado la atención y después, en un cierto momento de mi vida, también por una situación familiar, personal, fue como que dio un vuelco y ahí comencé a consumir y desde ahí que lo hago también de manera recreativa y bastante, te diría, a mí, yo siempre digo que no soy un gran consumidor, sino un gran cultivador, o sea, Ahí como va. me fascina, como decían ustedes al comienzo, el Ahí va. universo de la botánica, Mm. el hecho de cultivar el cannabis me ha como generado un desafío y me dedico a eso me encanta la germinación, el crecimiento, la floración, todo ese universo me causa un gran enganche.
Qué buena onda. ¿Y Y con el- qué, con qué grado de obsesión, podríamos decir, o claro, clasificación, ¿viste? Porque hay muchos grados y niveles de semillas específicas, de Y tenés botánica 1, genética, botánica 2. también. ¿Seguís alguna genética? ¿No te importa? ¿Semilla, esqueje? No, la verdad es que no me importa tanto el universo. Lo tengo, no sé si es real o es una fantasía mía. ¿Qué? Tengo ¿Cuál? para mí que es como una planta muy sencilla, casi como un yuyo de cultivar. Bien. Es decir, pegándole un poco con el sustrato y con el sol, Total. eh, es como que crece de una manera muy simple. Con lo Ujú. cual en eso de los boosters, los fertilizantes, las ayudas para la floración y todo eso, nunca me enganché demasiado porque por lo menos no sé si tuve suerte o qué, pero siempre que cultivo, también es cierto que como me gusta mucho la jardinería, Mm, de alguna manera tengo la mano para cualquier cultivo. O sea, me gusta claro. germinar plantas. De hecho, ahora estoy en Qatar en este momento y me estoy llevando una semilla Ahora, de Sí, en este mango momento. y unas plantas de un jazmín magno que encontré, qué sé yo. Es como que siempre me gusta el tema de la botánica, me fascina. ¿Cómo que está en Qatar, Está en Qatar, sí, Fernando? desde la semana pasada. Sí, sí, ¿Y bueno. ¿Qué hora es en Aparte sabe Qatar? mejor que claro. Las 4 de la mañana. No. No, Un genio hablando de- total, un genio Increíble. total. Uy, se agradece. No, ¿Esto vos lo No, sabías, por Agustín? favor. Yo lo sabía, Ah. yo lo sabía. Y lo guardaste hasta Me lo ahora. guardé como una pastillita para el final, pero bueno, Impresionante. como todavía podemos charlar porque hay conexión y una conectividad que ahora ya no tiene esa música, ese monstruo que estaba ahí Mm. acechando. Claro, ahora entiendo que, claro, era Claro. Qatar. Era Qatar. Era Qatar. Claro. Justo que estábamos hablando de mundiales hace un ratito. Entonces, Claro. Fernando... ¿Y qué estás haciendo en Qatar? Claro, ¿Qué? eso. Contanos todo. Bueno, como les decía antes, como yo estoy muy vinculado al universo de los museos, me convocaron para instalar la colección del Museo Malva de Buenos Aires en el Museo Nacional de Doha, que es Ujú. que es la capital Sí. de Qatar. Entonces estoy en esta aventura de instalar las obras de arte en el museo que inaugura la semana próxima. Quiero volver Increíble. a la botánica y este gusto que tenés por cultivar diferentes plantas. ¿Con qué otra planta pensás que se podría hacer un monstruo? Bueno, a mí todas las plantas que de alguna manera contienen alcaloides o psicoactivos o estas subgénero de plantas alucinógenas, podríamos decir, es un mundo de plantas que me genera una gran atracción. Los floripondios, el estramonio, todos los cactus alucinógenos. Siempre tengo conmigo una pequeña colección de todas estas plantas que también voy recolectando por diferentes lugares del mundo y las sigo cultivando y las tengo conmigo que se van adaptando a mis diferentes domicilios, podríamos decir, Ujú. y me siguen acompañando en forma de plantas cuando se puede y en forma de semillas, sino cuando el espacio está como más reducido o con menos patio, menos terraza, menos sol. Y, Fernando, viene de familia, digo, yo por ejemplo no tengo una familia muy botánica, ¿no? Si bien había jardín y demás, no se militaba mucho. ¿Viene de ahí? ¿Lo tomaste como propio en algún momento de tu vida, el hecho de la botánica? No, la verdad es que no. Mis padres no tenían ni mucha relación, si bien de chico tuve como una especie de pata entre Capital Federal y unos terrenos así como en el medio del campo en Chascomús, donde toda mi familia íbamos y veníamos. Quizás de ahí viene, que de ahí había como la posibilidad de plantar frutales, todo tipo de cuestiones que había que regar, que había que ayudar para salvarla de las inclemencias del tiempo. Esa aventura infantil, digamos, de tener una pata en la ciudad y una pata en el campo, seguramente me influyó en que me guste tanto la cuestión de germinar, de brotar, de tener plantas, etcétera, de hacer esquejes, de hacer germinar por semillas, etcétera. Yo te quería preguntar si tenés alguna planta maestra, alguna planta preferida, alguna planta que resuene específicamente con vos, aparte de todo el universo y del universo de la cannabis que claramente con todos sus componentes pudiste describir muy bien antes, y cuando hablabas de todo ese microuniverso conformado de arbolitos, hasta visualizaba
la escena del Señor de los Anillos donde se mueven los árboles y los bosques. Bueno, Sí, pero, totalmente. pero aparte de Totalmente. esa escena, vuelvo a la pregunta y es, si tenés una planta maestra, una planta de cabecera, una planta de compañía o algo similar que te acompañe. Bueno, en verdad tengo una planta, pero que es simplemente una planta que, qué sé yo, que le tengo un especial cariño, no es una planta maestra en el sentido de que me guíe a través, digamos, del consumo, porque de hecho le tengo bastante respeto y en un punto, no sé si es que me atemoriza, sino que no sé, es como que no tengo total como confianza con respecto al consumo, que es un floripondio que traje hace muchos años de Estados Unidos, un floripondio muy raro que tiene como 3 flores, o sea, sale una dentro de la otra y es de un color amarillo cuando nace y después se vuelve medio rosáceo, una flor preciosa, es una planta increíblemente linda que también por lo rara que es, siempre la estoy como, esa también es muy fácil de esquejar, entonces siempre la voy reproduciendo y la voy teniendo como viva en algún lugar de mi casa o de la gente que me conoce o mis amigos, etcétera, que siempre sé que un espécimen de esa planta está por ahí dando vueltas. Yo en este momento, por ejemplo, ahí yo vivo en La Boca y tengo simplemente un par de balcones y en los balcones tengo ahí una de esos Floripondios especímenes. triples. Es que el floripondio tiene una flor increíble, ¿Y es cómo, muy cómo se hermosa. consume? ¿Cómo se consume el floripondio? ¿Té Tengo o entendido que en combustión? tecito. Claro, el floripondio es la planta que a veces en la adolescencia te puede poner muy mal de la cabeza porque mucho es como un alcaloide muy fácil de adquirir, que es cualquier jardín, cualquier tía puede tenerlo en la casa, en cualquier calle existe también. Y las flores, se hace como una infusión de las Ujú, flores, ujú. pero claro, como uno nunca sabe cuál es la dosis, cuál es la intensidad de esa flor, etcétera, es muy fácil como pasarse de algo recreativo a algo sumamente traumático, Claro, que puede es un ser. efecto Claramente. Uno se potentísimo. puede subir a un mal viaje con un Es poquito, muy, 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 Muy muy, muy muy baja ínfimo. la dosis, muy ínfima la dosis. Claro, y si eso, si no se conoce bien la dosis que estás haciendo, No se recomienda. Bueno, como Sí, todo, ¿no? pasa de el monstruo, que lo recreativo que a hablábamos al lo principio, ¿viste? pesadillesco. Como la espiral de la vida, de las conversaciones. Pero es una planta muy especial, el floripondio es una Sí, planta muy especial, digamos, creo que no es una planta maestra en el sentido quizás yo tampoco buscaba un sentido, simplemente preguntarte con qué planta por ahí te identificabas o te pasaba algo quizás en este momento, porque son cosas que también va cambiando. Pero justamente lo que despierta el floripondio y lo que despierta saber, digamos, que ese pasaje deja de ser un minuto recreativo a otra dimensión completamente inmanejable y bastante particular, también hace eso, ¿no? Hace que te sumerjas ante esa planta, en esa desconfianza, ¿no? Eso que vos sentís cuando Total. decís que la ves, se expresa en su genoma, se ve, en su genotipo, en cómo se expresa, es particular. Bueno, qué Totalmente. linda esta Me entrevista. Bien, encantó. recordando, acabo de pensar en recordando la... que estamos hablando con Fernando Brizuela, es un artista plástico, y hay una muestra que es doble, porque es Monstruos Vamos. de la Marihuana, y la otra que no recuerdo el nombre, porque Polillas, siempre lo polillas. Y no es en Qatar, así que No, tranquilos. no, es en el Centro Cultural Contraviento, en calle Rodríguez al 700. 721. No sé si tenés la data, Agus, o mismo Fernando, hasta cuándo se puede ver, que sería importante saberlo, pero... Ese es el bueno, dato concreto. este es Sí, el chivo. hasta el mes de junio Ah, va a estar la excelente. exposición, así que la pueden visitar perfectamente. Hay tiempo, buenísimo. Se los recomiendo porque es muy lindo el Centro Cultural Contraviento, es un lugar así súper bien puesto, la exposición es de lujo en el sentido que está súper bien iluminada, bien instaladas las obras, es un placer visitarla, la verdad que es muy muy lindo el lugar, siempre se hacen recitales, también hay para el que los conoce, Sí. el espacio normalmente tiene una muy linda programación de música, está muy bien llevado, así que es un lugar que súper recomiendo para visitar. Fernando, siempre le preguntamos a quienes están en esta sección, nos acompañan, que también nos recomienden, ¿no? ¿Qué obras o artistas vos reconocés como abordando también cannabis y te gustaría recomendar? Digo, antes hablábamos de León, pero no específicamente abordaba esa temática. ¿Alguna obra, algún imaginario que esté vinculado a cannabis y que vos conozcas y nos quieras convidar?
Mira, la verdad es que de lo que conozco, en general no retengo tanto los nombres de los artistas, sino que son obras que por ahí en algún momento me llamaron la atención. Hay un artista centroamericano, se llama Radamés Juni Figueroa, que en su momento había hecho como unas zapatillas, como esas, como alta llanta, como si dijera Sí. una Super Nike o unas New Balance, esas zapatillas super caras que las usaba como macetas y ahí germinaba plantas de cannabis. Era una serie que él había realizado usando estas zapatillas de super lujo, como si fuesen macetas. Y ahí estaba la plantita, o sea, recién como en su primer estadio, digamos, de crecimiento, porque obviamente en una zapatilla es muy difícil que se desarrolle una planta adulta, pero bueno, estaba como una plantita pequeña, creciendo y me acuerdo esa relación. Y después me acuerdo otro artista brasilero, no me acuerdo el nombre, que lo habían llamado para hacer una escultura en un parque público, y era un parque donde la gente se juntaba a fumar, medio marginal, y él había propuesto como su escultura iba a ser una planta de cannabis, como que quería que creciera una planta de cannabis y esa era la escultura, lo había planteado en esos términos. Y bueno, por una cuestión, digamos, de que los organizadores le parecía como demasiado provocadora o que incómoda o como fuera de las normas del concurso, finalmente él terminó planteando una planta de cannabis de bronce, es decir, hizo todas las hojitas, toda la estructura de la planta en bronce, como de si fuesen láminas como de latón, digamos, algo así, y la instaló la planta como un homenaje a la planta de cannabis en el mismo parque donde la gente se juntaba normalmente a fumar. Eso también me pareció como una obra muy, muy acertada. Bien para Después hay otro chico galardón, que se llama ¿no? La Marcelo. planta de bronce. Hay otro chico de Brasil que se llama Marcelo Cidade, que es un gran artista, que también tiene una serie que está vinculada al cannabis, donde él en las inauguraciones se fuma un faso y digamos, con la colilla firma, o sea, hace su firma en la pared, y esa es toda una serie que él va documentando, donde cada vez que hay una inauguración que se fuma un faso en la puerta, firma, digamos, como en la puerta de la galería, en la parte de afuera, su nombre, con la colilla del faso. Muy bueno. Muy interesante, muy original. Desde Qatar, Fernando Brizuela, artista visual. Preguntar de suma curiosidad, ¿qué planta te vas a traer de Qatar? ¿Se Sí, puede? mencionaste una planta o una semilla, Bueno, ¿verdad? Sí. en verdad no se puede, es una contravención ingresar por una cuestión Cuidado, de cuidado. Ojo con los jeques. semillas, Perdón, vamos a tierra, reformular la plantas. pregunta. ¿Qué planta te gustaría traerte Ahí está, si gracias. se pudiera? Ahí está. Bueno, me llamaron la atención unos mangos muy extraños que había acá en los supermercados. ¿Chiquitos? Y claro, O como grandes. eran unos pequeños muy Ah, dulces y sí, otros son- como alargados color medio blanco que venían del Líbano, si no me equivoco. No. Acá disculpame, Fernando, me están haciendo señas, pero bueno, mangos chiquitos, así dulces y muy chiquitos hay en Colombia. Por eso era que los conocí. Son muy ricos. Puede ser que también se consigan en Colombia. Yo no los había visto nunca y me llamaron mucho la atención. Muy dulces, muy ricos. sí. Y después hay una planta que se llama jazmín magno, no sé si lo ubican, es como unas ramas gordas que se van ramificando de unas hojas muy alargadas, duras, y después sobre el final se generan como unas floraciones con un olor muy rico. Qué hermoso. Justamente a jazmín. Hermosa. Jazmín Magno, me encantó. Y que yo tengo una que traje de Río de Janeiro, que es color roja, que es muy difícil de conseguir. Y acá estaba mirando en todos mis paseos por la ciudad, estaba viendo como muchas que son color blancas, y hoy al mediodía me crucé con una que es espectacularmente bella, que es como un rosa, podríamos decir, medio salmón, con un borde rojo en cada una del borde de la flor. Muy linda, y la verdad que yo que estoy bastante acostumbrado a observar esa planta, nunca había visto ese color. Así que me llamó la atención. En algún momento voy a ir a agarrar una pequeña ramita porque esa es muy fácil de esquejar. Ahí va. Y la voy a Mi incorporar vecina con tiene eso. una de esas, me acabo de dar cuenta, Ah. porque dije, ay,
Sí, sentía como que era un jazmín, pero no, viste, no te... Bueno, sí. Jazmín Alejandro Magno. Sí, incluso Nori, hay una compañera de UPAC, me lo ha pasado varias veces a la planta y el esqueje no me prende, no quiere que lo cultive, la planta no quiere que la cultive. Fernando, por todo lo que estás contando... El truco es que se seque un poco el esqueje, o sea, que le dé un poco sol, porque en una semana que lo tirás en la terraza y después lo plantás, porque normalmente si lo plantás automáticamente apenas lo cortás, se pudre. Claro. Se me pudre, eso es. Claro, ahí va. Ahí va. Lo tenés que dejar un poco... Que haga como una yemita, ¿viste? Claro, que se encalle un poco. Ese jazmín va a llegar a Constantinopla. Ay, voy a volver a intentarlo, voy a decir a Nori que me dé una. Y tuvimos nuestro bloque de cultivo. Claro, con grandes recomendaciones. Y otras Fernando, plantas. por lo visto tenés jardín y estás a cargo vos del mantenimiento. Claro. Claro, totalmente. Qué bueno. Desde Qatar, Fernando Brizuela, artista visual, que está en este momento en el Centro Cultural Contraviento, su exposición Polillas, lo negro y Monstruo de Marihuana, y por eso lo convocamos a que charle. En el medio se despachó con un montón de cosas, entre ellas una lección de Botánica Express. Y también digamos todo, sí, Aranda, que acá somos todos unos canábicos y solo hablamos de las obras que hacen referencia al cannabis. Hay otras que están buenísimas. Buenísimas, súper recomendable. En particular, bueno, quienes pueden ir al Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721 hasta junio, nos dijo Fernando. Agradecerte un montón el tiempo, la verdad, que hayas estado a la madrugada ya en esta conversación es para nosotros importantísimo, así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por la invitación, lo pasé muy muy bien hablando con ustedes, me resultó sumamente grato. Gracias por la invitación. Fernando Brizuela, entonces, desde Qatar, pero bueno, con una muestra que está en curso en la ciudad y una clase de botánica espectacular. Yo no sé cómo seguir en esta última parte del programa. Me parece que con música, pero la verdad que claro. Inclusive hablamos de flores y hablamos de botánica y demás, hablando de esto también de que solo mencionamos o nos detuvimos en los cuadros, en las producciones vinculadas al cannabis. Hay, por ejemplo, algunos cuadros con mariposas que están buenísimos, espectaculares, claro. Sí. Y que tienen que ver con todo lo que venimos hablando. Aparte de las plantas, flores. Claro, a mí en particular cuando lo empecé a ver a los monstruos de marihuana de Fernando, me remitía a un cómic que a mí me gustaba mucho. ¿Cuál? Se llamaba La Cosa del Pantano, que es un cómic que hace Alan Moore hace muchos años, y en verdad era como un monstruo medio ecologista, estaba bueno, era medio de terror, a la vez era... Claro, nos enseñaba que teníamos que cuidar el medio ambiente, está buenísimo, léanlo el cómic, está muy estétrico, pero muy interesante, tiene esta cosa... Menos mal que hizo la aclaración. El Xing y el Yang, está bien, yo banco muchísimo.